La vida cristiana victoriosa. Por Watchman Nee. Prefacio. ¿Conoce usted la vida victoriosa? ¿Se siente avergonzado de la clase de vida cristiana que vive? ¿Ha fracasado de manera tan terrible en su lucha por conseguir la victoria que clama, miserable de mí? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos 7:24. Puede estar seguro de que su salvación está cerca, gracias sean dadas a Dios, por medio de Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Porque la vida victoriosa no se conquista, sino que se obtiene. No es una vida cambiada, sino más bien una vida canjeada. No es represión, solo expresión. Esta vida no está en usted mismo, está en Cristo que vive en usted. La vida que Dios da y usted recibe cuando cree en su Hijo Jesucristo es esta clase de vida. Es una vida que vence al pecado, provee comunión íntima con Dios y está llena de satisfacción y poder. Ya está en usted esperando ser explorada. El secreto para experimentar su poder está en que usted se desprenda de sí mismo y deje que Cristo viva en lugar de usted. Esto requiere que tenga la fe de un niño. Entonces será más que vencedor por medio de aquel que lo ama. Para ayudar a los creyentes a disfrutar de esta vida triunfante, Watchman Nee dio una serie de mensajes sobre este tema en una conferencia celebrada en Shanghái, China, en los meses de septiembre y octubre de 1935. Abordó todos los aspectos de este tema tan importante con su acostumbrada minuciosidad, pero con simplicidad y franqueza. En esa conferencia, el autor comenzó examinando la experiencia personal del creyente, la cual, vergonzosamente, deja mucho que desear. Después, como contraste, describió la clase de vida cristiana ordenada por Dios. A continuación, consideró la naturaleza de esta vida triunfante antes de mostrar el camino para entrar a ella. En más detalle, trató temas tales como el entregarse y creer, que son las condiciones para cruzar el umbral de la victoria. Pero el autor de estos mensajes les advirtió a sus lectores acerca de las pruebas de fe que le siguen. Exhortó a los creyentes a crecer en la gracia de Jesucristo. También hizo hincapié en la necesidad de tener la nota de triunfo, que es la alabanza. Y por último, concluyó con el primer y último acto después de la victoria, que es la consagración. Estos mensajes han sido ahora traducidos del chino por primera vez y presentados a los lectores en forma de libro. Que el Señor de Gloria sea magnificado a través de su vida. Capítulo 1. Nuestra experiencia. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Romanos 7:21, porque todos han pecado, y carecen de la gloria de Dios. Romanos 3:23, la vida que deben llevar los cristianos. En la Santa Biblia podemos ver que la vida que ha sido ordenada por Dios para los cristianos es una vida llena de gozo y descanso, de ininterrumpida comunión con Dios y de perfecta armonía con su voluntad. Es una vida que no tiene hambre y sed de las cosas del mundo, que anda fuera del pecado y que trasciende todas las cosas. En verdad, es una vida santa, poderosa y victoriosa que consiste en conocer la voluntad de Dios y tener comunión continua con Él. La vida que Dios ha ordenado para los cristianos es una vida que está escondida con Cristo en Dios. Nada puede tocar, afectar o sacudir esta vida. Así como Cristo es inconmovible, nosotros también somos inconmovibles. Como Cristo trasciende todas las cosas, nosotros también trascendemos todas las cosas. Como Cristo está delante de Dios, nosotros también estamos delante de Él. Nunca alberguemos el pensamiento de que debemos estar débiles y derrotados. No hay tal cosa como debilidad y derrota, porque Cristo es nuestra vida como se declara en Colosenses 3:4. Él lo trasciende todo, Él no puede ser tocado por cosa alguna. Aleluya. Esta es la vida de Cristo. La vida que Dios ha
Ordenado para los cristianos está llena de descanso, llena de gozo, llena de poder y llena de la voluntad de Dios. Pero preguntémonos qué clase de vida estamos viviendo hoy. Si nuestra vida no es lo que Dios ha ordenado que sea, entonces necesitamos conocer la victoria. Por lo tanto, investigaremos el tema de nuestra experiencia. Y lo que vamos a relatar quizás no sea agradable a nuestros oídos porque algunos de nosotros somos un poco susceptibles. Sin embargo, necesitamos humillarnos para poder ver nuestra necesidad y recibir la gracia de Dios. 8 clases de fracasos entre los cristianos. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Vivimos bajo la esclavitud de la ley del pecado? Es cierto que en nuestra experiencia el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, Romanos 7:18. ¿Está nuestra vida derrotada y encadenada por el pecado? Dios nos da una vida tan gloriosa y aún así vivimos en derrota. De acuerdo con lo que relatan las Escrituras y confirmado por nuestra experiencia, podemos deducir de nuestra investigación que hay 8 clases diferentes de fracasos o pecados que se ven en los cristianos. 1. Pecados del espíritu. Orgullo, celos, incredulidad, crítica, falta de oración y la incapacidad de someternos a Dios, todos estos son pecados del espíritu. Aunque algunos cristianos son espiritualmente victoriosos, otros se encuentran derrotados en este aspecto en particular. El orgullo mismo me trajo una vez problemas. Todos los que son orgullosos han cometido este pecado del espíritu. Una persona orgullosa es incapaz de considerar a otros como más excelentes. Esto es cierto no solo en cuestiones terrenales sino también espirituales. Si alguien parece ser mejor que la persona orgullosa en las cosas espirituales, esta última tratará de encontrar alguna falla en la otra persona. Tratará de rebajarla. Los celos son pecado, ya sea que aparezcan en el trabajo o en cuestiones espirituales. Algunos tienen un mal corazón lleno de incredulidad. Si a una persona se le pregunta si cree, contestará que cree en cada palabra de Dios. Pero si se le preguntara si realmente cree en las promesas de Dios, se daría cuenta de que no puede creer. Pequeñas pruebas la llenan de inquietud porque no puede confiar en la palabra de Dios. En una ocasión la esposa de Martín Lutero se puso un vestido de luto y desafió a su esposo con estas palabras: «Hoy me he puesto un vestido de luto porque estás tan preocupado que parecería que tu Dios está muerto». ¿No es esto lo que nos sucede a nosotros hoy día? Muchos no viven delante de Dios ni mantienen una buena comunicación con Él. Viven descuidadamente día tras día. Pueden pasarse días enteros sin orar ni leer su Biblia. Pueden pasarse toda una semana sin contemplar el rostro de Dios en comunión con Él. Viven sin ningún temor del Señor. Esto muestra que no viven en la presencia de Dios. No tienen vida espiritual. Nunca han aprendido la lección de tratar con el yo. Nunca se han negado a sí mismos. Una vez 2 hermanos se pelearon por un asunto sin importancia. Cada vez que comían juntos, uno de ellos tomaba los mejores pedazos de carne primero. Un día el otro hermano se dio cuenta. Guardó silencio por un día o 2, pero después de 2 semanas no pudo soportarlo más y se apartó para siempre de su hermano. Permítanme observar que la clase de persona que uno revela a menudo no es en las cosas grandes sino en las pequeñas. A este respecto, me acuerdo de la biografía de Hudson Taylor, que me encanta leer. Mientras viajaba de acá para allá predicando el Evangelio, parecía que siempre le tocaba el peor cuarto y la peor cama. Sin embargo, este misionero siervo de Dios nunca murmuró o se quejó. Aunque esto era un asunto insignificante, con todo, la reacción ante esos asuntos pequeños revela qué clase de vida vive cada uno delante de Dios. 2. Los pecados de la carne. No solo hay pecados del espíritu, hay también pecados de la carne, tales como el adulterio, miradas licenciosas y relaciones anormales. Muchos caen en esos pecados.
¿Cuántos hay que pecan con sus ojos porque nunca controlan sus miradas? Muchos mantienen amistades impropias. Algunos pecados de la carne pertenecen al cuerpo, mientras que otros no. ¿Ha controlado usted sus ojos alguna vez? Reconozco que hay mucho para ver con nuestros ojos en estos días. Debemos tratar este asunto delante de Dios. Conozco muchos cristianos que no pueden tener victoria porque no se encargan de sus ojos. La amistad también es algo que debemos considerar aquí. Cierto hermano tenía como mejor amigo a un inconverso. Esa conducta no es considerada como pecado a los ojos del mundo, pero para nosotros los cristianos es un pecado. Un misionero en cierta ocasión testificó que él rechazó la amistad de alguien porque esa persona quería una amistad que estuviera por encima de todas las otras. 3. Pecados de la mente. Tal vez muchos no cometan pecados del espíritu y tal vez hayan también refrenado su carne, sin embargo, no tienen victoria en su mente. Sus pensamientos son arrastrados, divagan y se disipan. Algunos encuentran que sus pensamientos son impuros, demasiado cargados de imaginación, de duda o de curiosidad. Quieren saberlo todo, no pueden tolerar lo desconocido. Los que tienen esta clase de mente no han entrado en la vida victoriosa. En realidad, muy pocos en realidad experimentan completa victoria en su mente. Una vez conocí a una hermana que se preguntaba por qué sus pensamientos divagaban. También conocí a un hermano que confesó que sus pensamientos eran continuamente impuros. Debemos tratar con esto si deseamos tener la vida de Dios. Las imaginaciones y las dudas dañan a muchos cristianos. Supongamos, por ejemplo, que usted encuentra a un hermano en la calle que parece estar algo molesto, inmediatamente se imagina que él debe estar disgustado con usted. Pero cuando llega a la casa de él, se entera que no ha dormido bien y que le duele la cabeza. Usted había imaginado que era algo en su contra, pero en realidad no era eso en absoluto. Cuanto nos perjudica nuestra imaginación, sin embargo, nos consideramos muy inteligentes. Recordemos que solo nuestro Señor escudriña la mente y el corazón, Apocalipsis 2:23. Muchos imaginan falsamente que esto y lo otro es así y así. Haciendo esto, hemos pecado en nuestra mente. Pronunciamos demasiados juicios e imaginamos demasiado. Debemos lidiar con nuestra mente delante de Dios, si no, ¿cómo podremos entrar en la vida triunfante? Un hermano estaba lleno de un desmedido deseo por saber. Y porque tenía que saber la razón de todas las cosas, todo lo analizaba. Su mente era en verdad muy activa, pero porque sabía todas las cosas, no podía confiar en Dios. Tal deseo de sabiduría, como estas otras áreas de la mente, necesita ser controlado. 4. Pecados del cuerpo. Ciertas actividades que se concentran en el cuerpo físico pueden ser pasadas por alto por el mundo, pero para el cristiano espiritualmente sensible pueden ser pecaminosas. Algunos prestan demasiada atención a comer, a dormir o a la higiene, a la ropa o a la vida misma. Todo esto puede ser pecaminoso a los ojos de Dios. Muchos cristianos simplemente tienen que comer, no han ayunado ni una sola vez desde que son cristianos. Si usted come con ellos sabrá inmediatamente qué clase de personas son. Cuando levantan el cuchillo y el tenedor, uno sabe enseguida quiénes son en realidad. Conocí a un hermano, por ejemplo, que me dijo que siempre tenía mucho apetito y que era muy especial. Sin embargo, debo decir aquí que falta de templanza en la cuestión de la comida puede también ser un pecado. Algunos duermen un poco menos de lo normal y automáticamente tienen un aspecto poco feliz. Y en consecuencia, se atoran con las palabras y su conversación es confusa. Esto también es pecado. A algunos les encanta comer continuamente, así que gastan mucho dinero en meriendas. A otros les gusta vestirse bien todo el tiempo. Y hay aquellos cuya mente se preocupan constantemente con la higiene y viven obsesionados con un sentimiento de peligro.
¿Qué es todo esto? Es el amor a la vida de uno. Muchos aman tanto su vida que no pueden soportar el ver el más mínimo sufrimiento o el acercarse a un enfermo. Para decirlo con franqueza, están bajo la esclavitud de su cuerpo. Sin embargo, Pablo dice esto: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, 1 Corintios 9:27. Si permitimos que nuestro cuerpo nos domine, eso es pecado. Nuestro cuerpo debe estar por debajo de nosotros, no sobre nosotros. Muchos sacrifican la oración matutina porque quieren dormir. Muchos sacrifican el tiempo de leer la Biblia porque quieren comer. Muchos no pueden servir a Dios porque desean las meriendas y se deleitan en la ropa bonita. La falta de control sobre esos aspectos del cuerpo es pecaminosa. 5. Pecados del temperamento. El temperamento hace al individuo. Todos nacemos con una clase en particular. Esto constituye nuestro carácter especial. A pesar de eso, el Señor viene a salvarnos de nuestro temperamento tanto como de nuestros pecados. Algunas personas nacen con un carácter duro e irritable, mientras que otras nacen con una actitud de superioridad moral. Esta última clase de persona actúa como si fuera juez de la Corte Suprema en todos los asuntos de todas las personas en todos los tiempos. Tal vez sea más recta en su forma de ser, pero carece de amabilidad y dulzura en su trato con los demás. Es muy recta, pero es demasiado dura. Permítanme decir que esto también es pecado. Exactamente lo opuesto al hombre justo que es duro es la persona que es muy débil y que le tiene miedo a todo. Así que para ella todo está bien. Cualquiera puede pensar que una persona tan buena como esta debe ser santa, pero tenemos que preguntarnos cuántas de estas personas son usadas por Dios. ¿Fue el Hijo de Dios así cuando estaba en la tierra? La respuesta obviamente es no. Estos pecados del temperamento representados en esos dos tipos de personas tienen que ser corregidos. Luego encontramos al hermano que no es ni duro ni blando pero que desea ser importante. Donde quiera que esté, quiere que los demás lo vean. No importa cuál sea la circunstancia, siempre tiene que hablar o ser el centro de atención. No estará satisfecho hasta que las personas lo noten. Quiere sobresalir continuamente, no puede pasar desapercibido. Otro creyente es muy tímido e introvertido. Donde quiera que esta persona esté, se sienta en la esquina y rehúsa aparecer. Esto también es una disposición pecaminosa y necesita considerarse. Algunos cristianos tienen un temperamento irascible. Un hermano dijo una vez: doy gracias a Dios que aunque me enojo rápido, también se me pasa rápido. Por la mañana puedo enojarme, pero a los 5 minutos todo pasó. Lo olvido todo cuando llego a mi oficina. Sin embargo, como resultado de su temperamento irascible, su esposa e hijos deben sufrir todo el día. Y cuando regresa al hogar se pregunta por qué su esposa se siente tan desdichada, mientras que él se ha sentido tan bien. Esta conducta es pecaminosa y hay que enfrentarla. Mientras algunas personas tienen un temperamento irascible, otras nunca se inmutan. Pueden dejar una cosa sin hacer por un día o hasta por 10 días. Esta es una forma de pereza y hay que lidiar con ella. Todos tenemos nuestro propio carácter o temperamento. Aunque una persona sea salva, puede ser muy hiriente en sus reacciones. Es estricta y severa en relación a cualquier asunto. Aunque nunca defrauda a otros, se asegurará muy bien de no permitir que nadie la defraude a ella. Nunca dañaría el ojo o el diente de otra persona, pero si alguien tratara de dañar su ojo o su diente, esto se convertirá para ella en un asunto de ojo por ojo y diente por diente. Otros no serán tan hirientes como este hombre, pero tal vez sean muy mezquinos. Tal vez no roben. Sin embargo, si se les presenta la oportunidad de aprovecharse de otros, lo harán, aun si solo fuera por unos pocos centavos. Por naturaleza algunas personas pueden ser muy charlatanas.
Cuando esas personas están presentes no hay silencio y lo que es peor, siempre hablan de otros. Si saben algo, lo tienen que decir. Aunque no tienen intención de decir una mentira, de todas maneras, a menudo exageran. Tal es su temperamento. Entendamos todos que si deseamos ser vencedores, debemos permitir que el Señor trate con nosotros en esos aspectos del carácter. ¿Por qué hablo acerca de estas cosas? Es porque la vida que muchos cristianos viven es tan diferente a la vida de Dios. Algunos hermanos solo pueden ver las faltas de las personas, no son capaces de ver las buenas cualidades en otros. Siempre hablan de los defectos de sus hermanos. Por ejemplo, un hermano que al fin había ganado la victoria sobre este asunto confesó que no entendía por qué. Siempre encontraba faltas en sus hermanos. Miraba a un hermano y veía 6 o 7 faltas en él, miraba a otro hermano y otra vez encontraba 6 o 7 faltas. Le dije que la razón por la que hacía esto era porque él mismo tenía estas mismas faltas, que así era su carácter. Todas estas faltas de la disposición, carácter y temperamento son pecados y cada cristiano debe vivir en victoria sobre estas cosas y no ser derrotado por ellas. 6. No nos gusta obedecer la palabra de Dios. Desde el punto de vista de las Escrituras, lo que a algunos de nosotros nos falta delante de Dios es que no nos gusta obedecer su palabra. Esto también es pecado. Preguntémonos cuántos de los mandamientos de Dios hemos leído y obedecido. Por ejemplo, ¿cuántos esposos aman a sus esposas y cuántas esposas se someten a sus esposos? Una esposa confesó que ella sabía que debía someterse a su esposo, pero en realidad solo se sometía después de haber peleado con él. Hoy día se da cuenta de que nunca se ha sometido a su esposo de acuerdo con el mandamiento de Dios. ¿Cuántos cristianos saben que la preocupación es pecado? Regocijaos en el Señor siempre, declara la Biblia, Filipenses 4:4. ¿Cuántos cristianos han guardado este mandamiento? Debemos reconocer que la preocupación o la ansiedad son pecado. Todos los que rehúsan regocijarse han cometido pecado porque el mandamiento de Dios es que en nada estemos afanosos, Filipenses 4:6. Si uno se preocupa, uno peca. Aunque la preocupación no se considera pecaminosa a los ojos del hombre, es un pecado de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos dar gracias en todas las cosas porque ese es el mandamiento de Dios. En todas las cosas debemos orar, Dios, te doy gracias y te alabo. Aun si nos hemos encontrado con dificultades, debemos decir, Dios, te alabo. Hay una historia acerca de una mujer con 9 hijos. Ella discutía que la palabra por nada estéis afanosos no podía de ninguna manera aplicarse a una madre como ella, ya que para ella, no preocuparse era pecado. Tuvo primero 2 hijos por los que se preocupaba continuamente hasta que murieron, y después tuvo 7 más para preocuparse mientras crecían. Qué lástima que esta mujer no pudo ver que la preocupación era verdaderamente un pecado, puesto que había imaginado falsamente que la preocupación era su deber cristiano. Es el mandamiento de Dios que nos regocijemos siempre, 1 Tesalonicenses 5:16. Es también su voluntad que no nos preocupemos por nada. Igualmente es su voluntad que en todo tenemos que dar gracias, 1 Tesalonicenses 5:18. Todos los que vencen tienen la fuerza para obedecer los mandamientos de Dios. Solo los que no vencen no pueden obedecer su voluntad. 7. No damos a Dios todo lo que le pertenece. Dios demanda que nos presentemos, junto con nuestras familias, negocios y posesiones, enteramente a Él. Parece, sin embargo, que cada cristiano trata de retener algo para sí mismo. Entendamos que aunque bajo el antiguo pacto las personas tenían que ofrecer 1/10 a Dios, la ofrenda del nuevo pacto es 10 décimos. Debemos ofrecer nuestras casas, terrenos, esposas, hijos y nosotros mismos completamente a Dios. Muchos cristianos tienen temor de que Dios les ocasione problemas.
Una vez un creyente que tenía miedo de ofrecerse a sí mismo al Señor dijo, si yo me entrego a Dios y Él me hace sufrir, ¿qué puedo hacer? A lo que le respondí, ¿quién piensa usted que es Dios? Supóngase que un niño que acostumbra a desobedecer a sus padres les dice que de ahora en adelante los va a obedecer. ¿Cree usted que sus padres deliberadamente lo obligarán a hacer algo que no puede para hacerlo sufrir? Si lo hacen, no son padres, sino jueces. Siendo padres, indudablemente, tendrán una misericordia especial con su hijo. ¿Cómo, entonces, puede usted sugerir que Dios de manera intencionada le provocará sufrimiento? ¿Piensa usted en realidad que Él lo destruiría a propósito? Usted olvida que Él es su Padre. Permítanme dejar en claro que solo el que está consagrado tiene poder. El que pone sus negocios en las manos de Dios, pone sus padres, esposa e hijos también en sus manos. Sus posesiones también están en las manos de Dios. El hombre consagrado nunca pudiera tomar lo que el Señor le ha dado y depositarlo en el mundo. Por el contrario, se ofrece a sí mismo y todo lo que tiene a Dios. Todo el que tiene temor de poner todo, incluso personas, cosas y negocios, delante de Dios en consagración no puede ser un vencedor. Cuanto más le ofrece una persona al Señor, tanto mayor será el poder de esa persona. Porque el que le ofrece todo al Señor de forma voluntaria, parece que aprieta las cosas en la mano de Él. Señor, pidiéndole que tome más. La consagración da poder y gozo a la vida. El que no está dispuesto a ofrecerle todo a Dios es débil, infeliz y pecador. 8. No nos arrepentimos de pecados que requieren confesión. Algunos pueden haberse ocupado de muchos otros asuntos, pero rehúsan confesar con su corazón que hay pecado en su vida. Esto es lo que significa la frase en el Salmo 66:18, mirar la iniquidad en el corazón. El corazón no solo desea, sino que ama el pecado y por eso es incapaz de deshacerse de él. Hay ese amor secreto en el corazón por este o aquel pecado y una renuencia a confesarlo. Aunque uno no hable en voz alta de que ama el pecado y ni siquiera dirija sus pies hacia él, su corazón de todas maneras está allí. Muy a menudo el pecado no es un asunto de conducta externa sino de deseos internos. Cualquiera que contemple iniquidad en su corazón necesita victoria. Muchos no solo aman al pecado en su corazón, sino que también tienen pecados que permanecen sin confesar. ¿Cuán a menudo uno peca contra un hermano y cada vez que piensa en eso reconoce para sí mismo que lo ha ofendido? Así que en lo sucesivo uno trata de cambiar su actitud externa siendo especialmente amable con él, le da la mano cuando lo ve y lo recibe con diligencia. Permítanme decir que cambiar la actitud es nuestro mejor método, pero no es el método de Dios. El método de Dios no es un cambio en la actitud externa. Lo que Dios espera es que usted confiese su pecado. Ahora con relación a la confesión de pecado, la Biblia no nos enseña que tenemos que confesar en detalle. Solo nos instruye que confesemos, no que contemos la historia detallada a otros. Si tu hermano peca contra ti, Mateo 18:15. Él puede pecar contra ti en un cierto número de cosas. Pero cuando viene a confesar, lo único que tiene que decir es, hermano, he pecado contra ti, y usted lo debe perdonar. No hay necesidad de que el que viene le cuente historias ocultas porque no hay oído humano digno de oír esas historias. Permítame preguntarle. ¿Cuántos pecados contempla usted aún en su corazón? ¿Cuántas iniquidades están allí todavía? Si están esos pecados, usted necesita victoria, de otra manera, no podrá tener una vida triunfante. La victoria es necesaria y también posible. Si usted tiene estas 8 clases de pecado que han sido enumeradas anteriormente, con seguridad necesita victoria. No sé cuál de esos 8 pecados usted tendrá. Quizás solo 1 o 2 de ellos continúan enredándolo, quizás más. No obstante, Dios no consentirá que ninguno de esos pecados lo enrede. No tiene que ser así, es claramente innecesario.
Doy gracias y alabo a Dios, porque cualquier pecado que sea, está debajo de sus pies. Gracias al Señor que ningún pecado es tan fuerte que usted tenga que rendirse a Él. Gracias a Él que ninguna tentación es tan grande que no puede ser vencida. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.